Buenas tardes, soy Ángel Carrasquero. Le hago presente el material que he investigado acerca de la actividad. Lo tengo aquí en un PDF. Como podrán ver, no se puede editar, no se puede hacer nada. Bueno, tenía planeado hacer un video por la computadora, pero no pude hacerlo. Debido a lo largo del material, voy a empezar entonces. Comenzamos con lo que viene siendo los campos de velocidades. El campo de velocidades está constituido por una distribución continua de una magnitud vectorial definida mediante la función continua de las coordenadas espaciotemporales. El concepto de campo de velocidad se requiere en el estudio de flujos para evitar identificar cada partícula fluida por un nombre. A cambio de ese nombre se identificará las partículas fluidas por la posición que ocupan en el espacio y en el instante al cual se describe la partícula. Muy bien, continuamos con lo que es el sistema de coordenadas usuales. Los sistemas coordenadas usuales son el cartesiano, el cilíndrico y el lineal. Para medir el tiempo se usa el sistema hexagesimal cuando se describe el campo de velocidad, lo cual se describe es el valor de la velocidad para la partícula que ocupa en determinado sitio. Tenemos entonces, a esa posición se le otorgan coordenadas espaciotemporales independientemente del enfoque, ya sea de Euler o Lagrange, que se adopte y se puede escribir de la siguiente forma. Aquí tengo un error, como podrán ver, puse un signo de igualdad de más, pero viene siendo B igual a B, como está escrito ahí. También tenemos que por supuesto contenerá los componentes rectangulares correspondientes, que son estas que están aquí. Las funciones escalares para los componentes de velocidad son en general diferentes entre sí. Cada componente es la velocidad, depende de la posición en el espacio y el instante que se describe. Por ejemplo, en el sistema adoptado el cartesiano, ve lo que tenemos aquí. Obsérvese que en este campo es independiente de z, pero tiene componentes en las tres direcciones espaciales. Los coeficientes deben de ser tales que se conserve la homogeneidad dimensional. Si el sistema adoptado es el cartesiano, lo que tenemos aquí, observe que este campo es independiente del tiempo. Si el sistema es cilíndrico, un campo de velocidades puede ser de la siguiente manera. Y si es adoptado es el lineal, entonces queda de esa forma. Aquí lo pueden ver mejor. Bien, entonces comenzamos ahora con el enfoque lagrangiano y euleriano. Comenzamos aquí. Se usa cuando al observar estudia una partícula siguiéndola a través de su movimiento en el flujo. Este es el enfoque lagrangiano. Este enfoque es ampliamente usado en la mecánica de partículas u cuerpos indeformables, siendo que los principios básicos de la mecánica fueron establecidos con este enfoque. Se trata de identificar una pequeña masa fluido en el flujo y de denominar partícula fluida y se describe describir el movimiento de todo. Como la partícula está en movimiento, su posición es una función de tiempo y por consiguiente cada una de las coordenadas es una función de posición. Aquí están las funciones de posición. A lo largo del segmento de las partículas X y Z no son coordenadas fijas, sino que cambian con respecto al tiempo. La trayectoria de una partícula de fluido está dada por el vector y se expresa en coordenadas cartesianas como la que están viendo en la pantalla. Aquí tenemos una gráfica, una representación. Una vez posicionadas las partículas en el espacio, en un instante dado se puede indicar su velocidad en el punto D en ese instante. La velocidad del fluido se obtiene al derivar la función posición con respecto al tiempo y queda de esta forma que se ve, donde v y w son las velocidades componentes en sus respectivas direcciones y coordenadas. Las variables independientes son la idéntica de la partícula y el tiempo. Esto representa solo una partícula. Para obtener una descripción más completa y general del movimiento del fluido en algún campo, se tendría que
tener disponible las trayectorias de muchas partículas de fluido. Bien, aquí tenemos otra descripción lagrangiana que le quise colocar, se la quise añadir al concepto. Y dice de esta forma: la descripción lagrangiana consiste en hacer un seguimiento de las partículas materiales, mientras que la descripción euleriana consiste en medir lo que pasa en puntos fijos del espacio. Ambas descripciones son equivalentes y a veces una es más cómoda de usar que la otra. Estos enfoques tienen que ver con el observador respecto al fenómeno cuyo movimiento se estudia. Ahora vamos con el enfoque euleriano. En este enfoque se interesa por lo que está ocurriendo en cierto punto de espacio y en un cierto instante de tiempo, en lugar de preocuparse por lo que le ocurrirá en determinada partícula fluida. Bien, continuamos entonces con volumen de control. Un volumen de control es un volumen arbitrario que puede o no coincidir con los límites de un dispositivo o del sistema material, fijo e indeformable en su espacio. Su frontera, usualmente denominada superficie de control, permite el flujo de materia desde hacia el interior. Líneas de trayectoria. Muy bien. Las líneas de trayectoria es el lugar geométrico de los puntos recorridos por una partícula que viaja en el campo de flujo. La figura muestra un ejemplo de la línea de trayectoria de partículas debajo de una ola en un tanque de agua. Aquí tenemos la imagen. Como podrán ver, aquí se ve. Muy bien. Las líneas de corriente se denominan línea de corriente al lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de la partícula de fluido en un instante determinado en particular. La línea de corriente se encuentra en contacto con el aire. Y aquí tenemos una gráfica de las líneas de corriente. Tenemos también el flujo permanente y uniforme. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. El flujo permanente, la profundidad, vamos con el flujo permanente. La profundidad del flujo no cambia durante el intervalo de tiempo bajo consideración. Es el tiempo de flujo fundamental que se considera en la hidráulica de canales abiertos. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. El flujo uniforme permanente es el tipo de flujo fundamental que se considera en la hidráulica de canales abiertos. La profundidad del flujo no cambia durante el intervalo de tiempo bajo consideración. El establecimiento de un fluido uniforme no permanente requerirá que la superficie del agua fluctuara de un tiempo a otro, pero permaneciendo paralela al fondo del canal. Muy bien, vamos con flujo comprensible y flujo incomprensible. El flujo comprensible y flujo incomprensible hace referencia a que los flujos comprensibles son, por ejemplo, gases y vapores, ya que tienen la capacidad de que a grandes presiones se comprimen, por eso se les llama comprensible. Los fluidos incomprensibles son aquellos gases que ya están comprimidos, o sea que no pueden comprimirse más de lo que ya están, que a grandes presiones no muestran una señal de compresión, o si lo hacen es de una forma muy inapreciable. Pero de todas maneras, aquí les leo las teorías. La teoría del flujo de fluidos comprensibles y la derivación de fórmulas básica está en la mayoría de los textos relacionados con la termodinámica. Los gases y vapores son fluidos comprensibles, es decir, que bajo la influencia de la presión cambian apreciablemente su volumen. Por ello, cuando un gas fluye por el interior de una tubería, al cambiar la presión, cambia la densidad y con ello la velocidad. Se denomina flujo comprensible aquel fluido cuya densidad varía significativamente. Este es otro concepto que puse también, que coloqué. Tanto los gases como los líquidos y los sólidos, todos disminuyen su volumen cuando se le aplica una presión. La relación entre la variación de volumen y variación de presión es una constante propia de cada material que depende de la elasticidad del mismo. El valor de K de la constante es muy grande para sólidos y líquidos, ya que
verían escasamente su volumen, por lo tanto su densidad. Ante una variación de presión, es por esta razón que se dice que la mayoría de los sólidos líquidos son incomprensibles. En cambio, el valor de la constante es muy pequeño para los gases, dado que ante una gran presión su volumen disminuye mucho. Entonces decimos que la mayoría de los gases son fluidos comprensibles. No sé si ustedes habrán notado cuando uno agarra una jeringa, le saca la aguja y uno agarra aire con la jeringa y lo presiona contra la mano. Uno podrá notar que uno podrá comprimir el aire que está dentro de la jeringa. Ahora, si uno hace lo mismo, pero en vez de el aire usa agua, por más fuerza que le des, no vas a poder comprimir el agua, porque ya el agua ya está comprimida. Ya el agua es un fluido incomprensible. Y aquí tenemos el concepto de flujo incomprensible. Un flujo se caracteriza como incomprensible dependiendo siempre de la variación de la densidad del fluido y de la velocidad que desarrolla. Es decir, si la densidad del flujo no varía a lo largo del fluido, se caracteriza directamente como incomprensible. También tenemos el movimiento de potencia. La potencia de fluido es usada de fluido o aire bajo presiones para generar, controlar y transmitir potencia. Son muchas de las industrias que hacen uso de este tipo de energía, que a su vez precisa de uso juntas para intercambiadores de calor o placas para evitar que los sistemas hidráulicos se sobrecalienten. Muchas gracias por su tiempo.